Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un excelentísimo fin de semana. El último fin de semana previo a que reanudemos las clases. Bueno, las clases con esta nueva normalidad relativamente. Todos hemos tenido que adaptarnos a esta situación y bueno, ¿qué les comento yo? He tenido ciertas dificultades a pesar de que pues considero que manejo ciertas tecnologías de la educación, pues la verdad es que está algo complicado. El internet no es el más adecuado para desarrollar presentaciones en video y bueno, pues ya la verdad es que ya tenía bastante trabajado mi presentación para la clase, incluso iba a ocupar un fondo de pantalla donde se viera la presentación de PowerPoint y yo pudiera estar presente de cuerpo completo, básicamente. Pero bueno, después de varios intentos, pues ya básicamente me di por vencido. Voy a buscar la manera de resolver esto, pues básicamente porque me gusta ser dinámico con las clases. La verdad es que esto de la pandemia y las clases, en lo personal, no soy muy compatible con ello. A mí me gustan las clases presenciales. Y a pesar de que yo tengo un manual del uso de las aulas virtuales, pareciera que pues yo estoy más que contento como pez en el agua en estas situaciones, pero nunca he compaginado, nunca he creído que la educación tenga que ser 100% a distancia, al menos para nivel licenciatura. Cuando tú ya tienes cierta práctica en el área en el que te vas a desempeñar, bueno, pues posiblemente los cursos de actualización, pues sí pudieran ser en línea, mientras no me convencen tanto este proceso para nivel licenciatura. La verdad es que sí prefiero 100% el contacto físico, el contacto visual directo, pues porque pues la educación así tiene que ser. La educación es un proceso de socialización, pues donde estamos interactuando constantemente. Las clases en línea yo siento que todavía les falta demasiado para poder lograr esta situación. Aunque, bueno, se darán cuenta que durante el transcurso de este módulo hemos diseñado actividades acorde para que pues básicamente se dé esta interacción y no solamente se trate de un proceso individual, sino un proceso colectivo donde realmente se vea que somos un grupo. Bien, bueno, me presento nuevamente, soy el licenciado Iram Antonio Bautista Martínez, licenciado en enfermería, profesor de la FES Iztacala en el módulo de educación en enfermería y también en el módulo de anatomía y fisiología de la persona uno y 2. Para mí es un gusto estar con ustedes. La educación es para mí básicamente lo que pues me ha motivado, me mueve. La verdad es que me gusta bastante. Y yo veo esta situación como una oportunidad para pues explorar nuevas modalidades, ¿no? Entonces esperemos que todo esto sea lo más dinámico posible. Y bueno, sin más preámbulos, pasemos al tema que nos incumbe el día de hoy. Generalidades sobre la educación, chicos. Bueno, excelente. Ya te habrás dado cuenta, ya te habrás dado cuenta que este como tal, el nombre de esta presentación la titulé No volverás a ver la educación de la misma manera. Quiero que vayas tomando nota de ciertos pues herramientas que vamos a utilizar nosotros como sus profesores para con ustedes, ya que recuerden que ustedes también van a aplicar su programa educativo. Básicamente están a semanas de que ustedes se transformen en los profesores y van a tener sus propios alumnos. Así que mira, bueno, todo esto que les presentamos aquí es un esfuerzo que hemos tenido en colaboración, la doctora Luisa y un servidor, pues para presentarlo lo más dinámico posible. Si bien el tema son generalidades sobre la educación, bueno, hemos decidido tomar un título que les puede ser más llamativo, ¿no?
no volverás a ver la educación de la misma forma. Y bueno, esta dinámica la pueden aplicar con sus alumnos. Bien, la educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. ¿Qué querrá haber dicho este señor Nelson con esta frase? Yo me sigo preguntando, bueno, pues el arma, se supone que el arma es un artefacto que te puede ocasionar daño y la educación, pues relativamente no. Pero desglosemos entonces a lo largo de toda esta clase qué quiere decir este señor Nelson Mandela con con esta frase. Bien, vamos a proseguir y más adelante regresamos con esta frase. Antes de comenzar, quiero que te hagas una pregunta interna. ¿Para ti qué es la educación? Te voy a ayudar un poco, pues haciendo un concepto en tu cabeza conforme a lo que yo tenía previsto de lo que era la educación. Y creo que la mayoría de la sociedad pues así lo ve, no lo sé, hasta que pues realmente empieces a estudiar y saber pues qué es verdaderamente la educación. Cuando nosotros pensamos en educación, se nos viene primordialmente en escuela. Inminentemente vamos a pensar en escuela. Y bueno, déjame decirte que la escuela no es precisamente la institución donde se ve la educación al 100%. ¿Qué más quisiéramos nosotros que esa educación que tanto soñamos con los docentes fuera impartida pues como como esa utopía, ajá, en las escuelas? Pero nos damos cuenta que a veces la escuela tiende a ser aburrida, tiende a ser tediosa, donde el alumno es sometido a gran cantidad de aprendizajes, de conceptos y básicamente pues los tiene que ir memorizando, ¿no? Aquí hay algunos preceptos con los que me encontré haciendo una pequeña indagación, en la familia, con los amigos, etcétera. Y me encontré con estos 5 principales preceptos. A ver, ¿para qué le digo a un familiar? ¿Para qué voy a educarme? Bueno, básicamente te educas para tener un buen trabajo. Ese es un concepto que vaya, tenemos que desenvolver completamente en su contexto. Educación para tener un buen trabajo. Fíjate que la educación que conocemos de la escuela, de cursar primaria, secundaria, preparatoria, universidad, no necesariamente te va a garantizar que tengas un buen trabajo. Actualmente ya la educación no es una garantía de pues que consigas una chamba, hablamos específicamente para el área de la salud. Este, Posiblemente para enfermería sí sea fácil conseguir trabajo, pero de que sea fácil conseguirlo a que sea un buen trabajo, bueno, pues tenemos una brecha enorme. Primer punto que tenemos que considerar. Y el trabajo que vamos a encontrar, relación trabajo-paga, no es el mejor que digamos. Es decir, cuando tú salgas de la licenciatura en enfermería, seguramente vas a encontrar trabajo, ya sea en una agencia, en una escuela, en un hospital privado, en el IMSS, en el ISSSTE, etcétera. Pero ponte a pensar, tan solo date cuenta con lo del coronavirus. ¿Cuánto riesgo tuvo ese personal de enfermería para contagiarse? Y más allá aún, ¿cuántos de ellos fallecieron a causa del trabajo de enfermería? Pues básicamente, si lo comparamos el costo-beneficio, pues nos damos cuenta que lo que nos están pagando no es lo que debería, ¿no? Entonces, no siempre se cumple este parámetro, educación para tener un buen trabajo. La verdad es que para enfermería nos hacen falta muchísimo para ser reconocidos como enfermeros en lo económico.
nos llaman héroes, bueno, más bien nos llaman héroes a los enfermeros clínicos. Yo no me incluyo entre ellos porque pues yo no ejerzo enfermería de manera clínica y les llaman héroes, pero pues eso que al final de cuentas es una profesión que merece ser reconocida socialmente, económicamente, política y etcétera, ¿no? Bueno, estudia para que seas alguien en la vida. Fíjate que esa palabra también lo hemos escuchado muchas veces por parte de nuestra familia, ¿no? Tú tienes que estudiar, tienes que ir a la universidad para que logres ser alguien en la vida, ¿no? Pues a mí me pasó que cuando entré a la universidad, uno de mis profesores me dijo, llegué a la primera clase y me dice, ustedes ya son alguien en la vida. Yo me dije a mí mismo, a ver, ¿cómo? ¿Cómo que ya soy alguien en la vida si se supone que vengo a la escuela para ser alguien en la vida? Déjame decirte que el punto no es que no seas alguien en la vida, obviamente que lo eres, pero la educación se debería de centrar en el proceso para que se den los medios y que tú sepas quién es ese alguien, qué es lo que quiere, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas, ¿sale? O sea, eres alguien, pero necesitas que te den una ayudadita por medio de los profesores, por medio del plan de estudios, para que tú puedas encontrando y puedas ir encontrando a ese alguien. ¿Sí me explico? Bien. Bueno, escuela por obligación. Te hago una pregunta. ¿Tú estás en la universidad porque quieres o por obligación? Tercer artículo constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos, de los Estados Unidos mexicanos, dice lo siguiente: todo niño tiene derecho o obligación a la educación básica. Y ese derecho entre comillas, yo lo transformaría más bien en obligación. ¿Sabes qué pasaría si tu próximo padre dejaras de enviar a tus hijos a la escuela? ¿Crees que es un proceso así de fácil, de una decisión? Pues nada más los dejo de llevar y pues tan se acabó, ¿no? No. De hecho, tú te puedes meter en problemas legales porque la educación es un derecho de los niños, es una obligación de los padres enviar a sus niños a la escuela. Desgraciadamente, el niño pues se tiene que conformar pues ahora sí que con la educación que se le está brindando en la escuela que no necesariamente es la mejor, ¿sabes? Esa educación para los niños, para los pediátricos, pues muchas veces carece de significado y carece de una utilidad práctica, ¿sale? Y empieza a saturar al niño de información que pues realmente está obligado a memorizar, más que sea por un gusto. Y bueno, a nivel de licenciatura, creo que la situación no es tan diferente. Para ponerte un ejemplo, había un alumno, había una vez un alumno que entró a la licenciatura en enfermería, pero él quería estudiar mecánica automotriz. Ese alumno, pues de inicio no sabía ni qué hacía en enfermería, posiblemente yo creo que no alcanzó el puntaje, no tenía las posibilidades para pagar una escuela de mecánica automotriz, etcétera. Bueno, se quedó en enfermería y bueno, desde que entró nunca vio una razón, un motivo para seguir ahí, pero pues si iba con sus padres y les decía, ¿sabes qué? Yo no quiero esta carrera, pues ¿cuál iba a ser su contestación de ellos? ¿Cómo te atreves a decir eso después de tantos años que yo he aportado para tus estudios? ¿Te atreves a decirme esto ahorita? Pues no, ahora la terminas y la ejerces.
Es el mismo caso de algunos que pues a lo mejor querían medicina, desgraciadamente es muy común este caso en el gremio, y pues no tuvieron esa oportunidad, ¿no? Entonces, escuela por obligación. La verdad es que también no lo queremos aceptar, pero hay algo de eso. Hay algo de eso, chicos. De lo contrario, bueno, pues yo creo que aquí algunos ya habrían estudiado otra cosa o lo que realmente quisieran. Obtener conocimientos, creo que también se queda muy claro. Obtener la mejor calificación. Reducir la educación a un mero número, de que si eres un alumno de 10, de 5, de 6, pues es básicamente eliminar el significado de la educación. Un número no te define para nada. Para muestra, un botón. Cuando tú termines la carrera, te vas a encontrar frente a un escenario que no te lo enseñaron en la escuela. Y muchas veces el alumno de biblioteca que tenía una calificación de 10 no está preparado precisamente con las habilidades para enfrentarse a ese nuevo mundo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que se sigue encerrando en ese mundo, estudia la maestría, el doctorado, especialidades, y pues es difícil que dé ese brinco para pues integrarse al mundo del trabajo, ¿no? Cosa diferente pasa con los chicos que estudian y trabajan y que no necesariamente tienen el mejor promedio, algunos tienen 8, algunos hasta 7, ¿no? Porque tienen que decidir entre el tiempo para trabajar y el tiempo para pues hacer trabajos, a veces ponerse a estudiar. Pero déjame decirte que el estudiar y trabajar le da un significado muy diferente a la educación. Hago referencia a la película que se llama El niño que domó el viento. Es una película, no te voy a decir que de las mejores en guión ni en cinematografía, tampoco es una película que digas de los Vengadores, pero que sí tiene un significado de trasfondo. Este chico, me parece que de África, donde había una escasez muy grande de agua, estaba viendo unos temas en su escuela de una bobina hidroeléctrica para sacar que, bueno, básicamente se dio cuenta este chico que esa bobina le podía servir a su comunidad para poder extraer agua del pozo, ¿sale? Bueno, para no hacértela tan grande, el papá no estaba tan de acuerdo en esas ideas tan locas que él tenía, pero el chico, decidido en enfocarse en darle una aplicación a la educación, lo logró. Al final lo logró, cambió su comunidad pues a un lugar donde podían obtener agua, recursos y pues generar agricultura y ganadería. Esto es a lo que me refiero. Cuando tú trabajas y estudias, el significado de la educación ya tiene algo aplicativo que te puede servir a ti y a tu familia, pero ya en el ámbito aplicativo ya no es un conocimiento irrelevante. Bien, si nosotros seguimos viendo a la educación de esta forma, pasa con el siguiente, como con el siguiente ejemplo. Miren, aquí vemos un salón de clases, como el de la facultad. ¿Te acuerdas de tu hermosa facultad, de tu hermosa Fesistacala? Los salones, las bancas incómodas que pues ahora cuánto no darías por estar nuevamente ahí con tus amigos. A ver, pasen chicos, adelante. Ándale, mira. Ahí están bien pispiretos, bien contentos, decididos a escuchar su hermosa clase de educación, ¿no? Mira, por ahí vemos a la chica de rosa que está hasta enfrente, como nos está diciendo, bueno, pues yo no sé cómo llegué aquí, pero pues aquí estoy, ¿no? El chico de la sudadera roja, ay, mira, pues parece que el profe es simpático, ¿no? Vamos a ver, vamos a darle un chance, ¿no?
Y por ahí atrás, bueno, pues los que se sientan hasta atrás para poder platicar, para poder pasar la bolsita de dulces. Bien, si nosotros centramos la educación en los conceptos anteriormente mencionados, bueno, pues yo para qué quiero a las personas. Ese tipo de educación está centrado básicamente en la cabeza, en generar conocimientos, en llenar al alumno de conocimientos sin sentido. Pero pues la educación no es así, chicos. La educación tiene que ser integral. La educación tiene que ver a los protagonistas, que son los alumnos y los profesores, como seres, como personas con sus propias necesidades biológicas, psicológicas y sociales, ¿no? Es decir, cuando tú vas a la escuela no necesariamente lo más importante son los conocimientos. A veces lo más importante son las redes que llegas a generar, ¿no? ¿Cuántos de aquí, de la misma escuela, han conocido a su familia literalmente, ¿no? Se casan, tienen hijos. Es mi caso, ajá, este es mi caso. Yo aquí conocí a mi hermosa esposa y bueno, pues con quien hemos tenido un hermoso hijo y pues ahora tenemos una hermosa familia. Entonces el valor de la educación va y trasciende más allá del simple conocimiento. La educación no entiende o no separa a la persona del proceso educativo. Para ponerte otro ejemplo, bueno, ¿cómo te vas a poder concentrar en el salón de clases? Pues si a lo mejor tienes la vejiga llena, ¿no? O tienes el estómago vacío, o tienes la cabeza saturada de problemas familiares, personales, etcétera, ¿no? Básicamente lo que hemos hecho hasta ahorita es concentrar y evaluar pues al alumno por la cantidad de horas que es capaz de sentarse frente a un profesor y escuchar puro bla 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 bla, ¿no? Le dan una calificación a la asistencia cuando pues de nada me sirve que tú estés presente en cuerpo cuando en mente pues estás en otro lado. Sí me doy a entender. Debemos de cambiar este concepto de educación. Este concepto educativo viene, tú pudieras pensar, bueno, es actual, la educación gratuita, la educación obligatoria, tú puedes pensar que es actual, pero sus orígenes vienen desde el modelo prusiano, este, del siglo XVIII. Básicamente en Prusia los gobernadores tenían una gran necesidad de mano de obra barata para las industrias y pues iniciaron con la normatividad de que todos los niños tenían que recibir educación gratuita, pero esa educación se caracterizaba porque estaba originando a alumnos que tuvieran habilidades técnicas, que ellos pudieran ser mano de obra barata. Si estamos hablando de mujeres, en el caso de los hombres también, pero con el extra de que también podían ser llamados a la guerra, ¿no? Habilidades navales, llamémosle así. Y mira esta imagen, dime si dista o tú piensas si dista mucho de la situación actual de la educación en México. Peinados iguales, vestidos iguales, zapatitos iguales, todos sentados, todos esperando a la orden del profesor, ¿sale? Y bueno, por atrás ahí vemos también otros, pues a lo mejor es el directivo, el prefecto, etcétera, ¿no? Que están destinados básicamente a reprimir completamente al niño cualquier sentimiento de alegría, pues para que ellos puedan memorizar, aprender, no sé, pues todo lo que viene siendo la actividad, la actividad obrera. Entonces, vemos que no dista mucho de las escuelas mexicanas. Estoy hablando de primaria, secundaria y a lo mejor hasta nivel bachillerato, ¿no? No sé de dónde vengas, yo que vengo de CCH, bueno, ¿qué te digo? No es precisamente que te obliguen a hacer honores a la bandera o que tengas que vestirte de cierta forma.
es algo que a mí me agrada mucho del CCH, ¿no? Más bien de la UNAM en general. Te permite un desarrollo integral de la persona por su autonomía, ajá, no porque te lo impongan. Bien, vamos a continuar, chicos. Entonces, ¿qué es la educación? Me voy a ir un poco más rápido. ¿Qué es la educación? La educación como proceso, ha existido, a mi punto de vista, no es que lo haya sacado de alguna bibliografía, a mi punto de vista, el proceso educativo existe desde el origen del hombre. Para mostrarte esto, te pongo como ejemplo la vez que se descubrió el fuego. ¿Te acuerdas de ese hombre de la caverna que de repente descubrió el fuego? Y bueno, para mantener ese conocimiento, tuvo que transmitirlo a su próxima generación y a la próxima generación, así sucesivamente hasta los tiempos actuales, de tal suerte que ese conocimiento se ha ido perfeccionando gracias a la educación y ahora pues podemos tener encendedores, tanques de gas que nos permiten regular la intensidad de la flama, etcétera, ¿no? Todo este proceso ha sido gracias a la educación. Pero que exista como proceso desde el origen del hombre no quiere decir que siempre hayamos sido conscientes de ellos. Ellos simplemente pues transmitían el conocimiento pues porque tenía una actividad, una razón pues de supervivencia, ¿no? Eh, sin embargo, son los filósofos en la antigua Grecia, la cuna del conocimiento, que se empiezan a preguntar ¿por qué la vida? ¿Por qué Dios? ¿Por qué la sociedad? ¿Por qué la política? ¿Por qué la educación? ¿Qué es la educación? ¿Sale? Por eso es que tenemos que hablar que educación no necesariamente es un concepto cerrado y pues de ahí ya pues eso es lo que es y punto, ¿no? No, la educación surge del análisis de este proceso que te comento. Es decir, cada persona puede estudiar, analizar este proceso social, porque es un proceso social, y generar una nueva postura, un nuevo conocimiento. Bien, ¿qué decían los filósofos? Pitágoras es templar el alma para las dificultades de la vida. Fíjate nomás, ¿no? Vaya filósofo que siempre nos dan de qué pensar, ¿no? Platón. La educación es el proceso que permite al hombre tomar conciencia de la existencia de otra realidad. ¿Cómo que otra realidad? ¿Que hay realidades alternas? Bueno, vamos a ver. Y más plena a la que está llamado, de la que procede y hacia la que dirige, por tanto, la educación, perdón, hacia la que dirige. Por tanto, la educación es la desalineación, la ciencia es la liberación y la filosofía es el alumbramiento. Válgame Dios, ¿qué es esto? La educación es desalineamiento, desalineación. ¿Qué está diciendo este Platón? Pues evidentemente es filósofo, ¿no? Se supone que la educación lo que hace es que al finalizar pues tú te vistas de traje, que seas bien hablado, que tú sepas convivir con las personas, etcétera, ¿no? Y aquí dice que la educación es desalineación. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Uno de los objetivos de la educación es generar pensamiento crítico para que tú seas consciente de la realidad y no la realidad sea la que te exponen los demás o como tú la visualizas. Por ejemplo, yo ahorita te estoy diciendo, te estoy dando la clase, pero pues al final de cuentas tú debes de discernir si lo que te estoy diciendo es real o pues son puras patrañas, ¿no? Es decir, la educación debe de ser un proceso que te ilumine, que te permita tomar conciencia pues básicamente de la realidad, ¿sale? Y para esto tenemos
Bueno, ya estoy de regreso. Fui por un vaso de agua. Espero, ya se me olvidó en qué me había quedado. Este, pero ya me acordé. Estábamos con el relato de la caverna. Para que tú puedas entender todo esto que yo te platico, existe el relato de la caverna. Bueno, que en realidad no es un relato, porque pues ni siquiera sucedió. Es, llamémoslo así, una parábola. Se escuchó muy cristiano eso. Una parábola. Para que puedas entender este proceso. ¿Qué dice este relato de la caverna? Básicamente nos habla de un par de, bueno, no un par, eran varios esclavos que estaban encerrados en el fondo de una caverna, atados de pies, de manos y de cabeza, de tal forma que no podían moverse, y lo único que podían observar era el fondo de la caverna, en la pared, la proyección de las sombras provocadas por el paso de las personas que pasaban entre la caverna y una llama que se encontraba pues más o menos a una distancia cercana y que emitía luz, y eso era lo que proyectaba las sombras en el interior de la caverna. Para estos esclavos la realidad pues es lo que se proyectaba en esas sombras, es decir, si ellos veían algo parecido a un caballo, pues para ellos era un caballo, un zorro, pues eso era un zorro, ¿no? Y así sucesivamente. En una ocasión a uno de esos esclavos se le permitió la salida. ¿Por qué? No lo sé. A lo mejor ya cumplió su condena. Es un relato. Este. Y se dio cuenta que, pues, esas sombras no eran la realidad. Simplemente eran sombras proyectadas por esa llama. Porque había una llama ahí, no lo sé tampoco, pero ahí estaba, ¿no? La realidad estaba allá afuera donde había árboles, había agua, sol, nubes, había personas, arena, etcétera. Esa era la realidad. Esa realidad era tan deslumbrante, el sol, la lluvia, que pues el esclavo se sentía abrumado. Generó un cambio en su percepción de las cosas. Y bueno, pues él, entusiasmado por esto, decidió ir con sus compañeros esclavos para decirles de que pues lo que estaban viendo no era la realidad. A lo que ellos le contestaron, bueno, pues tú estás loco. Eso que tú me cuentas no es la realidad. Aquí está la realidad, mira. Para ejemplificártelo a la actualidad, tú puedes pensar que es un relato filosófico antiguo, pero pues nada más cercano a la realidad. Te pongo como ejemplo, ¿cómo te sientes tú, alumno de enfermería ya a punto de titularte, cuando vas a algún lugar en esta pandemia y te toman la temperatura en la mano? Raro, ¿no? Hasta te da coraje y te dan ganas de decirle no, tómamelo en la frente como debe de ser. O por ejemplo, no sé si te has encontrado a la vecina hablando con la del pollo, no sé, por ejemplo, y que dicen, no, manita, fíjate que las vacunas no te la vayas a poner porque te van a poner un chip que te va a controlar. Eso no te, ni se te ocurra ponerte esa vacuna, ¿eh? Es más, hasta nos quieren matar por eso. ¿Mm? Este tipo de pensamiento ha llevado a diferentes conflictos, como por ejemplo, en Puebla yo tengo conocimiento de que empezaron a sanitizar, si existe esa palabra, porque realmente no es como tal sanitizar, las calles, y bueno, los pobladores fueron a apedrear a los que estaban sanitizando porque pues les habían dicho que les estaban implantando el COVID, ¿no? Ese tipo de pensamiento está representado por los esclavos que no están analizando la realidad. Tú, bueno, pues ya has sido deslumbrado por la educación que has recibido y sabes que la temperatura se toma en la frente. Solamente te voy a desarrollar ese ejemplo. Que la temperatura se toma en la frente básicamente porque en la sangre se dan diferentes procesos metabólicos
Y es esto lo que me está generando el calor en mi cuerpo, ¿sale? El catabolismo y el anabolismo está generando cambios en los grados de temperatura, liberación de calorías, kilocalorías, y esto quiere decir que en las partes de nuestro cuerpo donde tengamos mayor irrigación, va a haber mayor temperatura. ¿Qué órganos o qué partes de nuestro cuerpo están siendo mayormente irrigados? Pues evidentemente cerebro, corazón, riñones, pulmones, casi todos los órganos centrales, si te das cuenta, son los que requieren mayor irrigación sanguínea. Por ende, el tronco, la cabeza, las axilas están generando mayor calor, a diferencia de las extremidades superiores o inferiores. Tan solo tócate la planta de los pies comparado con la de tus axilas, pues nada que ver, o sea, tus pies deben de estar básicamente fríos, porque es la última parte de nuestro cuerpo que está recibiendo sangre. ¿Sí o no? ¿O me equivoco? O ya mejor estudio otra vez de enfermería, ¿no? Mis fundamentos. Bien, bueno, anatomía, chicos, anatomía. Este, pero pues evidentemente tú sabes esto, tienes un conocimiento superior, ¿no? Imagínate ahora, por ejemplo, bueno, ya no voy a desarrollar más ejemplos para no hacerte la más larga. Espero que con ese haya sido suficiente. Vámonos un poco más contemporáneo con Eric Fromm y Oliver Riboul. Riboul, espero que así se diga. Eric Fromm nos dice que la educación consiste en ayudar al niño a traer a la realidad lo mejor de él. A ver, aquí no dice que la educación es que hagamos minicopias del docente. Dice que debemos de ayudar, la educación es el proceso que va a ayudar al niño traer a la realidad lo mejor de sí mismo. Educar no es fabricar adultos según un modelo, sino liberar en cada hombre lo que le impide ser el mismo, permitirle realizarse según su genio singular. ¿Te acuerdas? Tú ya eres alguien en la vida. La educación debe ser esa herramienta que te va a ayudar a identificar ese alguien, esas metas, esa dirección que pues debes de tomar, ¿no? Va muy de la mano de este dicho que dice, déjame acuerdo, este, no puedes evaluar la capacidad de un pez por su capacidad de escalar un árbol. Bueno, más o menos así dice, ¿no? Tampoco soy muy bueno con los dichos, pero lo que nos está tratando de decir es que no trates de meter a la fuerza algo para lo que no está hecho esa persona. Y va muy de la mano con esa educación obligada, ¿no? Te quieren obligar a aprender algo que pues tú no quieres o que tú no tienes las habilidades y pues obviamente eso no nos va a llevar a ninguna parte. Debemos de ser aptos, la educación debe de ser apta para identificar en el niño el potencial que tiene, por ejemplo, para las cosas artísticas, la música, la danza, el baile. A lo mejor hay uno que de veras sí es muy bueno para matemáticas, para la historia, para la física, etcétera, ¿no? Pero pues el sistema educativo no es, vemos que no siempre es así. Y a nivel licenciatura pues nos topamos con esto. Tienes tantas carreras para elegir, pero que tú estás tan poco desarrollado en ti mismo que pues eliges la primera carrera que se te cruza, pues porque te dijeron que vas a ganar dinero, que pues es una buena carrera o te vas a ver bien con el uniforme, ¿no? Bien, el término educar viene de exducere, que significa sacar de adentro, es decir, sacar de adentro del ser humano su potencial. No quiere decir que nosotros docentes vamos a meter información hasta explotar al niño o bueno, más bien al alumno, ¿no?
Entonces, chicos, educación. Acuérdate que educación como concepto no es un concepto fijo. Depende del análisis con el que se le haya tratado. La educación no es solo la adquisición de conocimientos. La educación transforma el conocimiento en sabiduría, implica un cambio que permite el despertar del individuo para conocerse a sí mismo. Cabe resaltar aquí la diferencia entre erudito y un sabio. Un erudito es aquella persona que acumula una gran cantidad de conocimientos, pero que no tiene una aplicación benéfica, por así decirlo. Simplemente es el saber, el conocimiento por el conocimiento mismo, y eso no te va a llevar a ninguna parte. ¿Cuántas veces no te has encontrado con un amigo, compañero, familiar que te empieza a hablar, pues, que los Illuminati, que si la tierra hueca, que es la conspiración del gobierno, etcétera, ¿no? Y es que, chicos, actualmente con las tecnologías, el YouTube, Facebook, tenemos un acceso a la información ilimitada, pero que no toda esa información tiene una aplicación o realmente es fidedigna. Acuérdate que la educación, uno de sus objetivos es generar el pensamiento crítico. Ok, a lo mejor y ellos pueden pensar que son los iluminados que pensaron que salieron de la cueva, ¿no? A lo mejor y nosotros somos los que seguimos allá adentro viendo proyectadas las sombras que vemos al final de la pared. Pero ahora sí, aquí ya estamos en un conflicto, ¿no? La herramienta que te va a ayudar a definir si lo que están diciendo es o no verdad es el pensamiento crítico. Todo lo que te digan, venga de la gente, del conocimiento popular o venga de la escuela, lo debes de someter a un pensamiento crítico. Como diría por ahí un youtuber, no asumas nada, cuestiónalo todo, ¿no? Y así debe de ser a todos y a todo, incluso a tus profesores. Entonces, esto nos permite diferenciar entre conocimiento aplicativo y un conocimiento pues que simplemente es de entretenimiento. Y yo lo entiendo, pues la verdad es que yo soy seguidor de Dross desde sus inicios y a mí me fascina su contenido, ¿no? Bueno, Dross es un blogger, youtuber que sube contenido eh, paranormal, digámoslo así. Ajá, y pues yo me lo tomo con eso, como un simple entretenimiento, me lo quedo para mí mismo, pero no genera una plática más allá, ¿no? O si es con alguien, pues simplemente entretenimiento. Mm, mm, mm. El sabio, entonces, también es un erudito, tiene una gran gama de conocimientos, pero que tiene una aplicación hacia sí mismo, hacia lo que lo rodea y hacia la sociedad, que tiene un beneficio ese conocimiento y una aplicación. Ese es el momento en el que un erudito pasa a ser un sabio. Por ejemplo, ustedes pueden ser un sabio, pueden ser sabios en su tarea profesional como enfermeros, ¿no? No simplemente tienen conocimiento, sino lo aplican para el beneficio de las personas, para su bienestar, de su salud. Entonces, chicos, conforme a estos conceptos, la educación se basará solamente en la escuela. Yo espero que a estas alturas ya comprendas que no, tenemos diferentes tipos de educación. La educación informal. La educación informal es toda educación que proviene del acto de convivencia social general, por ejemplo, desde que eres niño que te enseñan a atarte las agujetas, los valores hacia las personas, el amor, el respeto hacia los mayores, o ya cuando estás un poco más grande, pues que alguien te enseña a andar en bici, a plantar un árbol, que te enseña la ruta, cómo llegar al Auditorio Nacional. Esa es una educación informal, es decir, que no tiene un tiempo específico, puede ser espontáneo, en cualquier momento alguien puede brindarte educación informal.
Por ejemplo, cuando tú estabas en el salón de clases, y alguien te quería explicar un tema que si bien es parte del programa del plan de estudios, pero esa explicación del tema es de tu compañero, no del profesor, no tiene una hora en específico, puedes encontrártelo en el metro y te va a ir explicando, no sé, el ciclo de Krebs, ¿no? Esa es su educación informal. No tiene un tiempo, no tiene un lugar específico, es espontáneo. Y proviene de la convivencia social, con tus padres, amigos, hermanos, conocidos, alguien que te encontraste en la calle, etcétera. Bien, también encontramos la educación formal y este hace referencia al conjunto de estudios que han sido regulados y planificados dentro de un sistema educativo, es decir, la educación primaria, secundaria, bachillerato y la universidad entran dentro del término educación formal. Esto es porque este tipo de educación está planificado y se concretiza en oficial, un currículo oficial que pues básicamente es el plan de estudios. Ok, aquí ya estamos hablando de una educación institucionalizada, que si bien en la imagen estamos viendo una escuela, no necesariamente, ya lo estamos viendo ahorita con lo de la pandemia, porque pues también puede ser en línea, ¿no? Las clases en línea la carrera de ¿cómo se llama esta carrera? De psicología, ¿sí? Que existe la carrera de psicología totalmente en línea desde hace ya 8 años, me parece, si no mal me equivoco, si no es que hasta tiene más. La verdad olviden ese dato, no estoy muy seguro. Y nos está hablando que tiene un currículo oficial, estamos hablando ni más ni menos que el plan de estudios, los programas que integran el plan de estudios, por ejemplo, para enfermería, bueno, pues tenemos módulos básicos, cada módulo tiene su programa, que es anatomía, farmacología, métodos de diagnóstico, interacción persona-entorno y por epistemología y ay, válgame Dios, me falta alguno por ahí, ¿no? Pero bueno, ya me estoy dando a entender. Luego tenemos tercero, cuarto, quinto, sexto semestre, módulos optativos y tenemos de preespecialización, que es educación, anteriormente administración, y así nos vamos sucesivamente. Esa es su educación formal. Esto quiere decir que aquí sí estamos situados en un tiempo y espacio específico. En ese plan de estudios te dice, esta carrera debe de ser cursada en 4 años y un año de servicio social. Eh, Son tantas materias que deben de ser obligatoriamente cursadas y tantas que son optativas, ¿no? Eh, Va a ser impartido en la FES Iztacala, te dan un programa donde te dicen te va a tocar en este salón y esta clase está determinada para 6 horas práctica y 6 teoría, ¿no? Ese es una educación formal. Otra característica es que al finalizar esta educación sí te van a dar un certificado que te va a avalar ante demás instituciones, como por ejemplo el título y la cédula profesional. Aquí sí queda claro, chicos. Aquí sí tenemos un tiempo, espacio definido y tienes un certificado. Mira, bueno, esto no tiene mayor complejidad. Esto lo saqué de la carrera de enfermería, de la página de la FESI. Es la misión, la visión y los valores. Es decir, que ese currículo formal, más bien ese educación formal, debe de contar con todo esto, ¿no? Misión, visión, valores, perfil de egreso, perfil de ingreso y qué es lo que va a hacer ese alumno al egresar. Nada más voy a leer la primera parte porque me parece importante para lo que vamos a ver más adelante. El alumno al salir, al graduarse, las competencias definidas en el perfil del egresado permiten que el estudiante durante su formación adquiere capacidades de saber conocer, saber hacer
y saber convivir como proveedores del cuidado. Ándale, ¿qué quiere decir eso? ¿Te acuerdas del erudito y del sabio? Es decir, ¿qué acaso aquí te está diciendo que simplemente adquieras conocimientos? No, ¿verdad? Aquí dice que vas a adquirir capacidad para saber conocer, para saber adquirir esos conocimientos. ¿Sí? Esa es una habilidad, no simplemente un conocimiento. Bien, lo vamos a ver más adelante. Y por último tenemos la educación no formal, que te puede llegar a confundir con la educación formal. ¿Por qué? Porque este tipo de educación también tiene un espacio definido, tiene un programa definido, tiene un tiempo definido, ajá, pero no te va a dar un certificado que te acredite que cursaste esta educación. Por ejemplo, unas clasecitas de conducción, ¿no? Tiene un programa, hasta dice programa intensivo de conducción, ¿no? O programa de un mes para conductores. Este tiene un tiempo definido, un espacio, un programa incluso, pero al finalizar no te van a dar tu licencia, simplemente pues adquieres una habilidad. Por ejemplo, aquí está un curso de motocicletas que tomó un compañero docente, igual de educación en enfermería. Pues él lo tomó este curso, pero pues no le están otorgando un certificado, ¿no? Simplemente es el conocimiento. Que por cierto, pues a él le vendí mi moto y pues ahí anda con ella, ya la arregló, ya anda más potente. Es decir, esa educación al final tuvo una utilidad, pero no tiene un certificado, ¿no? Si lo aplicamos aquí a la Fesista Cala, bueno, pues cuántos cursos no hay, ¿no? Tenemos para ballet, tenemos para gimnasia, que si es de fútbol, que si es de box, etcétera, ¿no? Bueno, ya me entendiste. Entonces, chicos, la educación es el resultado de la educación, de la suma de las tres educaciones. La informal, que está dada por la socialización con hermanos, abuelos, padres, amigos, conocidos y hasta desconocidos, ¿no? Está la educación formal de los profesores y está la educación, y bueno, la educación no formal. El conjunto de esas tres educaciones pues van a formar al individuo y pues van a formar su proceso educativo. Pues, ojo aquí, no quiere decir que una sea mejor que otras o viceversa. Desgraciadamente, por ejemplo, la educación informal depende mucho de las capacidades de quien obtengas ese tipo de educación. Por ejemplo, he escuchado últimamente que las instituciones le echan la culpa a los padres de familia, pues que la educación también debe de iniciarse en casa. Y sí, sí debe de iniciarse en casa, pero también tiene una limitante. O sea, el padre que a lo mejor cursó hasta tercero de primaria, si bien le fue, pues cómo va a educar a su niño en matemáticas, en física, es decir, tiene también un límite. Ujú. O, por ejemplo, habilidades, ¿cómo pretenden que nosotros aprendamos la habilidad de hablar, la habilidad de socializar? Pues si esa familia que representa la educación. Sí, sí me explico, entonces, ¿cómo pretenden que los padres de familia nos enseñen este tipo de habilidades? Incluso le echan la culpa pues a las personas pues de la condición educativa o económica, ¿no? Pues tú básicamente eres pobre porque quieres, ¿no? No es así, la verdad es que la diferencia social está muy marcada, ¿no? Y una persona que pues su papá es empresario y que tiene habilidades, pues fácilmente
a través de la educación informal le transmite sus conocimientos a pues a sus hijos y pues ahí está, ¿no? No necesariamente quiere decir que el hijo de rico pues sea rico porque pues por pura influencia, ¿no? También tiene que adquirir las habilidades, pero tiene la ventaja de que pues básicamente en casa tiene al maestro, tiene a su papá. Y aquí es donde cobra, chicos, una gran relevancia la educación formal. Es decir, a mí realmente sí me preocupa porque la única vía que tenemos nosotros para pues generar una educación de calidad se centra y se está basando básicamente en la educación formal, la educación que obtenemos a nivel de la escuela. No pretendamos pues hacernos de la vista gorda y pues ahora sí que los alumnos a ver cómo se las arreglan. No, debemos de aumentar esta calidad de la educación y bueno, especialmente hablando de enfermería, pues todavía más. Los fines de la educación. La finalidad de la educación es infundir sabiduría, la cual consiste en saber usar bien nuestros conocimientos y habilidades. Tener sabiduría es tener cultura y la cultura es la actividad del pensamiento que nos permite estar abiertos a la belleza y a los sentimientos humanitarios. Ay, qué bonito. Entonces, ¿cuál va a ser la guía para nosotros docentes que nos van a indicar que realmente estamos brindando una buena educación? Acuérdate que la educación es un concepto que no es universal y que no es fijo. Cada quien pues podrá generarse el concepto de educación desde su propia perspectiva. Pero para esto la UNESCO ha generado a partir de un postulado de los cuatro pilares de la educación de su autor Jacques Delors, ajá, donde nos habla de los cuatro pilares que están cimentando a la educación, es decir, haciendo una analogía, son cuatro pilares que van a sostener por completo la educación. ¿Cuáles son? Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a hacer. Y por ahí pues han mencionado uno que está ahorita como que muy de moda que se llama aprender a trascender. No me disgusta, pero bueno, creo que con estos cuatro son suficientes. ¿Te acuerdas que te dije que checaras el perfil de egreso de enfermería? ¿No te parece conocido? Bueno, pues de aquí tiene su origen. Aprender a conocer. Básicamente se centra en que el alumno no debe aprender por aprender mismo, sino debe de aprender a conocer, debe de adquirir las habilidades que le permitan conocer su entorno, conocer su alrededor, los procesos por los que está siendo integrado, ¿no? Esta habilidad te va a permitir pues desarrollarte, ¿no? Porque imagínate que llegas al área laboral, familiar, social, con un montón de conocimientos, acuérdate del erudito, pues no te van a servir de nada si te quedas estancado con ese conocimiento, sin en cambio, si aprendes a conocer, bueno, pues la cosa cambia. Imagínate tú que nosotros aquí con esto de la pandemia y que pues tenemos que hacer pues clases virtuales dijéramos, no, pues es que yo aprendí que las clases deben de ser a pizarrón. Pues obviamente nos vamos a quedar atrasados y pues la misma pandemia nos va a terminar absorbiendo. Pero, al menos hablo en lo personal, aprender a conocer me ha permitido desarrollar estas nuevas habilidades y pues aplicarlas a la nueva educación. ¿Sí me explico? Bien. Aprender a hacer. Es decir, aquí implica también una habilidad. Tú tienes que aprender a hacer, a elaborar, pues no solamente estamos hablando de algo mecánico, sino algo analítico. Aprender a hacer implica que no simplemente te enfoques en recibir instrucciones. Ya, por ejemplo, en enfermería, no es bien conocido que el enfermero o la enfermera está basada solamente en instrucciones del médico, pero no, el plan de estudios está basado en este pilar
donde tú debes de tener las habilidades para hacer. Pero hacer implica que tú también debes de tener un juicio crítico, que para que tú seas capaz de hacer por ti mismo, debes de tener un juicio crítico. No vas a tener que esperar las órdenes de alguien más, pero eso implica que tú debes de tener esta habilidad de la toma de decisiones, de ser autónomo con tus decisiones profesionales, personales y bueno, a esto se refiere este pilar, ¿no? Aprender a convivir, uno de los pilares más importantes. La educación es un proceso que no es individual, es un proceso social, es un proceso de socialización y constantemente, al menos de que vivas encerrado en una burbuja, pues te vas a ver involucrado con demás personas. Es por eso es que es tan importante este pilar, aprender a convivir, pues es eso, aprender que no todas las personas piensan como tú, pero pues debes de generar las habilidades de poder llegar a un consenso para pues llegar a un mutuo acuerdo que nos permitan avanzar como sociedad, ¿no? Y esta habilidad, bueno, pues te ayuda demasiado, por ejemplo, a nivel de trabajo. Te va a librar pues de muchas complicaciones. Alguien que no convive, bueno, pues genera un ambiente de trabajo pues horrible. Y por último, el conjunto de todas ellas pues te va a dar como resultado el aprender a hacer. Es decir, el encontrar a ti mismo. Suena muy choteado, pero pues encontrarte a ti mismo implica saber quién eres, saber cómo eres, qué quieres, tus objetivos. Y pues es eso, ¿no? Aprender a hacer y pues que nadie te limite ese ser, ¿no? Que lo que tú seas no esté condicionado por los factores del entorno, la familia, lo que esperan de ti, que etcétera, ¿no? Tú eres pues porque has generado un proceso de introspección que te permite ser, ¿no? O sea, ahí suena muy filosófico. Bueno, espero que me esté dando a entender. Entonces aquí dice, la educación, volvemos al inicio, es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. Es decir, para cambiar el mundo primero necesitamos cambiar lo que está internamente, nuestro propio mundo. Cada cabeza es un universo, cada cabeza es un mundo. Y el único proceso que nos va a permitir hacer ese cambio es la educación, para poder llegar a alcanzar nuestros límites internos y sacar lo que realmente somos, ¿no? Y bueno, el arma más poderosa sí es la educación, que puede beneficiar. Tú como próximo docente puedes tener un beneficio al que tiene a la similitud a un arma, ¿no? Un arma tiene un alcance desde una persona hasta muchísimas personas, como por ejemplo la bomba de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Hablando de alcance, no hablando de daño. Es decir, cuando seas docente, pues tú decides el alcance que puedas tener para poder hacer llegar a la mayor cantidad de personas o incluso nada más a una, ¿no? Pero aguas con eso, una vez que disparas ese arma debes de cuidar pues que realmente sea para beneficio, porque también la educación, como dice Nelson, puede ser un arma que puede perjudicar y debes de tener cuidado con lo que dices, con lo que haces, cómo te expresas, porque pues al final de cuentas tú como educador tienes esa misión, ¿no? Eres un ejemplo y eres un punto de partida hacia los demás, ¿no? Entonces, pues ten cuidado porque pues estás educando, ¿no? Y hemos llegado al final, me extendí una hora, válgame Dios. La educación no es llenar un cubo, sino encender un fuego. William Butler Yeats, ajá. Es decir, fíjate en la imagen de la izquierda, es el profesor, ajá. Pero el profesor no, cuando ves esta película que se llama La Sociedad de los Poetas Muertos, te vas a dar cuenta que el profesor no les está obligando
a hacer lo mismo que él, sino está generando en cada alumno un pensamiento crítico en el que ellos van a tomar la decisión de hacer o no hacer las cosas pues a su propia voluntad, a la voluntad de cada alumno, ¿no? Y bueno, del lado derecho vemos ese resultado, ¿no? Cómo ya han sido encendidos esos fuegos internos de la educación, donde ya no son solamente sometidos por las autoridades, por la familia, por lo que la misma sociedad te dice que debes de ser, no. Más bien tú eres, pues porque has generado ese proceso, ¿no? Y bien chicos, hemos llegado hasta el final de esta clase. Espero que haya sido pues lo más amena posible, que te quedes con ese conocimiento que te va a ayudar no solamente para pasar un examen, o sea, quiero que entiendas que la educación es más que eso, más que una calificación. La educación es la vida misma, chicos. ¿Sale? Bueno, sin más por el momento me despido. Soy el profesor Iram. Que tengan buenas noches.